Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Soy Luis Key, estudiante de historia, y estoy muy emocionado de que estén aquí. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de cómo se formó Inglaterra, un tema que rara vez se explora en profundidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió esta increíble nación? ¿Quiénes vivían aquí antes de los ingleses y cómo se convirtió en el país que conocemos hoy? Si te interesa descubrir todos estos detalles y más, quédate conmigo y vamos a viajar en el tiempo juntos. Empecemos. La existencia de Inglaterra es algo que a menudo se da por sentado y rara vez se analiza en profundidad. Esto se debe, en parte, a la historia más amplia de Gran Bretaña y el Reino Unido. Sin embargo, para que estas uniones se formaran, Inglaterra ya debía existir, y eso ocurrió alrededor del 57 después de Cristo. Entonces, ¿cómo surgió Inglaterra? ¿Quiénes habitaban estas tierras antes de los ingleses y cómo se convirtió en la nación que conocemos hoy? Esta historia está dividida en 5 secciones que son: migraciones anglosajones y primeros reinos, invasiones vikingas y resistencia anglosajona, consolidación del reino de Inglaterra, reinado de Atelstan y expansión, Edgar el Pacífico y la fundación del reino, más el cierre. Migración anglosajona y primeros reinos. Cuando el Imperio Romano comenzó a retirarse de las islas británicas alrededor del año 410 después de Cristo, el territorio de la actual Inglaterra experimentó una migración significativa de tribus germánicas anglosajonas. Según el historiador Peter Hunter Blair en su libro An Introduction to Anglo-Saxon England, los anglosajones, provenientes de lo que hoy son Dinamarca y el norte de Alemania, se establecieron inicialmente en la costa este de Inglaterra. Esta migración se debió en parte a la búsqueda de nuevas tierras cultivables y en parte a la invitación de los británicos nativos, quienes necesitaban ayuda para defenderse de los ataques de los pictos y escoceses. Tras la partida de los romanos, los británicos nativos fueron repetidamente atacados por estos pueblos del norte. En un intento desesperado por mantener la paz y la seguridad, algunos líderes británicos, como el legendario Vortigern, invitaron a los anglosajones a asentarse en sus tierras a cambio de protección. Sin embargo, esta alianza temporal pronto se volvió en contra de los británicos. Los anglosajones no solo repelieron a los invasores, sino que también tomaron el control de las tierras que se les habían concedido, estableciendo su dominio en la región. Para principios del siglo VII, los nuevos gobernantes anglosajones habían fundado varios reinos importantes, entre ellos Essex, Kent, Sussex, Mercia, Anglia Oriental, Northumbria y Wessex, que se consolidaron en la parte continental británica. El proceso de formación de estos reinos fue complejo y estuvo marcado por continuas luchas de poder y consolidación territorial. La sociedad anglosajona se organizó en torno a pequeños reinos que a menudo entraban en conflicto entre sí, buscando expandir sus territorios y consolidar su poder. En su obra, The Anglo-Saxon World, el historiador Nicholas Hahn destaca que la integración de estas tribus germánicas no fue uniforme y que cada reino desarrolló su propio sistema de gobierno, leyes y cultura, influenciados tanto por sus orígenes germánicos como por las tradiciones celtas y romanas preexistentes. Invasiones vikingas y resistencia anglosajona. A finales del siglo VIII, Inglaterra comenzó a sufrir una serie de devastadoras incursiones vikingas. En el 793, un ejército vikingo desembarcó en el monasterio de Lindisfarne, saqueando y destruyendo este centro religioso. Este evento, descrito por el historiador Peter Sawyer en su obra The Oxford Illustrated History of the Vikings, marcó el inicio de un periodo de intensas incursiones que afectarían gravemente a los reinos anglosajones. Los vikingos, provenientes principalmente de Escandinavia, no solo buscaban riqueza, sino también nuevas tierras para asentarse debido a la superpoblación y la escasez de recursos en sus tierras natales. Las incursiones se intensificaron a lo largo del siglo IX, y en 865, una gran fuerza conocida como el Gran Ejército Pagano invadió Inglaterra, liderada por los legendarios jefes vikingos Ivar el Desuesado y Halfdan Ragnarsson. Esta invasión tuvo un impacto devastador en los reinos anglosajones, con Northumbria, Anglia Oriental y Mercia cayendo rápidamente bajo el control vikingo. Según Richard Evans en Alfred the Great, War, Kingship and Culture in Anglo-Saxon England, solo el reino de Wessex logró resistir gracias al liderazgo estratégico de Alfredo el Grande. Alfredo, inicialmente pagando tributos a los invasores para ganar tiempo, eventualmente reorganizó sus fuerzas y se preparó para una confrontación decisiva. En 878, Alfredo el Grande logró una victoria crucial en la batalla de Edington.
Este enfrentamiento, como destaca Salmon Keynes en The Wally Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England, fue un punto de inflexión que marcó el comienzo del declive del poder vikingo en Inglaterra. Tras la victoria, Alfredo negoció la paz con el líder vikingo Guthrum, quien se bautizó y se retiró a Anglia Oriental, ahora bajo control vikingo. Alfredo no solo defendió con éxito su reino, sino que también implementó reformas militares y administrativas que fortalecieron Wessex. Estas reformas incluyeron la construcción de una serie de fortificaciones conocidas como burhs y la creación de una flota naval para repeler futuras invasiones. La resistencia anglosajona no se limitó solo a la defensa militar. Alfredo el Grande promovió un renacimiento cultural y educativo, tradujo importantes obras al inglés antiguo y fomentó la alfabetización entre su pueblo. Su visión de una Inglaterra unificada bajo el liderazgo de Wessex sentó las bases para la eventual unificación del país bajo su nieto, Atelstan. Este periodo de resistencia y recuperación anglosajona es un testimonio del liderazgo y la resiliencia de figuras como Alfredo, que lucharon no solo por su supervivencia, sino por la creación de un reino más fuerte y cohesionado. Consolidación del Reino de Inglaterra. Tras la muerte de Alfredo el Grande en 899, su hijo Eduardo el Viejo continuó con la labor de consolidar y expandir el reino. Eduardo y su hermana Ethelfleda, conocida como la Dama de los Mercianos, llevaron a cabo una serie de campañas militares contra los vikingos y otros invasores. Según David Dumble en su obra, Wessex and England from Alfred to Edgar, Ethelfleda jugó un papel crucial en la expansión de Mercia y la defensa contra las incursiones vikingas. Ella fortificó varias ciudades y estableció un sistema defensivo que permitió a los anglosajones recuperar territorios importantes. Eduardo el Viejo, por su parte, logró incorporar Anglia Oriental a su reino y consolidó su control sobre el sur de Inglaterra. En 917, Ethelfleda expandió sus tierras hacia el norte y Eduardo logró incorporar toda Anglia Oriental a su reino. A medida que Ethelfleda avanzaba con la expansión, logró extender el territorio de Mercia hasta que los lugareños decidieron que sería mejor simplemente jurarle lealtad en lugar de luchar. Tras la muerte de Ethelfleda en 918, su hija Aelfwine fue destituida rápidamente, lo que permitió a Eduardo tomar el control total de Mercia y consolidar su autoridad sobre gran parte de Inglaterra. La verdadera unificación del reino se logró bajo el reinado de Atelstan, el hijo de Eduardo. Atelstan, considerado uno de los más grandes reyes anglosajones, logró finalmente unificar todos los reinos de Inglaterra. Simon Keynes, en Atelstan, The First King of England, describe cómo Atelstan consolidó su poder a través de una combinación de alianzas matrimoniales, campañas militares y diplomacia. En 927, Atelstan consiguió someter a Northumbria, el último reino independiente, uniendo así toda Inglaterra bajo su mando. Su victoria en la batalla de Brunanburh en 937 contra una alianza de escoceses, vikingos y britanos consolidó aún más su control y aseguró la unidad del reino. Durante su reinado, Atelstan promovió la creación de leyes uniformes y un sistema administrativo centralizado. También fomentó el desarrollo de la cultura y la educación, atrayendo a eruditos de toda Europa a su corte. Este periodo de estabilidad y consolidación permitió que Inglaterra emergiera como una entidad política fuerte y unificada. La estructura administrativa y legal que Atelstan y sus sucesores establecieron sentó las bases para el desarrollo del Estado inglés medieval. Janet Nelson, en su libro, Rulers and Ruling Families in Early Medieval Europe, Alfred, Charles the Bold and Others, resalta cómo Atelstan no solo fue un gran guerrero, sino también un hábil administrador y legislador, lo que le permitió consolidar de manera efectiva el reino de Inglaterra. Reinado de Atelstan y expansión. Atelstan, quien ascendió al trono en 924, se destacó como uno de los más grandes reyes de Inglaterra por su habilidad para consolidar el poder y expandir el reino. Según el historiador David Dumble en Wessex and England from Alfred to Edgar, Atelstan no solo heredó un reino unificado bajo su mando, sino que también se embarcó en una serie de campañas militares para asegurar y expandir sus fronteras. Su reinado marcó el apogeo de la unificación de Inglaterra, con Atelstan siendo el primer monarca en ejercer un control efectivo sobre toda la isla. Uno de los mayores logros de Atelstan fue la anexión de Northumbria en 927, completando la unificación de Inglaterra. Simon Keynes, en su libro, Atelstan, The First King of England, describe cómo Atelstan utilizó una combinación de diplomacia y fuerza militar para someter a los líderes locales de Northumbria. Esta anexión consolidó el control de Atelstan sobre el norte y aseguró su posición como rey de toda Inglaterra. Atelstan también estableció una serie de reformas administrativas que ayudaron a integrar los diversos territorios bajo su dominio.
Implementó un sistema de leyes uniforme y fortaleció la administración central, lo que permitió una gobernanza más eficaz y coherente. La expansión de Atelstan no se limitó a Inglaterra. En 934, emprendió una serie de campañas en Escocia, enfrentándose a los reyes de los reinos de Alba y Strathclyde. El historiador Alan T. Farmer en The Early Kings of Britain explica que Atelstan logró imponer su autoridad sobre los reinos escoceses a través de alianzas matrimoniales y la presión militar. Aunque no anexó directamente estas regiones, la influencia de Atelstan sobre los reyes escoceses fue significativa, estableciendo un dominio indirecto que amplió la influencia inglesa en el norte. Su reinado también vio el fortalecimiento de la posición de Inglaterra en el continente europeo, con Atelstan formando alianzas con reinos europeos y estableciendo tratados con Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Atelstan fue también un patrono de la cultura y la educación. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje, atrayendo a eruditos de toda Europa y fomentando la producción de manuscritos y obras literarias en inglés antiguo. La estabilidad política y económica bajo su reinado permitió un florecimiento cultural que sentó las bases para el desarrollo de la Inglaterra medieval. La obra de Janet Nelson, Rulers and Ruling Families in Early Medieval Europe, Alfred, Charles the Bold and Others, resalta cómo Atelstan no solo consolidó políticamente su reino, sino que también dejó un legado cultural duradero que influiría en la identidad inglesa durante siglos. Edgar el Pacífico y la fundación del reino. Edgar el Pacífico, quien ascendió al trono en 959, jugó un papel crucial en la consolidación y estabilización del reino de Inglaterra tras un periodo de inestabilidad. Hijo de Edwy, su ascenso al poder fue relativamente pacífico en comparación con los turbulentos reinados de sus predecesores. Como señala la historiadora Janet Nelson en The Origins of the English Nation, The Kingdom of Wessex and the Formation of England, Edgar tuvo la habilidad de restablecer el orden interno y consolidar el reino que sus predecesores habían unificado. Su reinado es a menudo visto como un periodo de consolidación administrativa y cultural. Durante el reinado de Edgar, se llevaron a cabo reformas significativas que ayudaron a estabilizar el reino y a integrar los diversos territorios bajo una administración centralizada. Edgar implementó un sistema de gobierno eficiente y unificó el sistema legal, estableciendo un marco jurídico que ayudó a pacificar las regiones recientemente incorporadas. Según la obra de Michael Swanton, Anglo-Saxon England, Edgar también reforzó el sistema de justicia y administración, estableciendo una red de oficiales locales que garantizaban la aplicación uniforme de las leyes en todo el reino. Su política de promover una administración eficaz y su interés en la reforma legal fueron fundamentales para asegurar la cohesión del reino. Edgar también fomentó un renacimiento cultural durante su reinado, atrayendo a eruditos y escritores de toda Europa a su corte. Esto no solo enriqueció la vida cultural del reino, sino que también ayudó a preservar y promover la literatura y la historia en inglés antiguo. La corte de Edgar se convirtió en un centro de aprendizaje y producción literaria, lo que facilitó la transmisión del conocimiento y la cultura a las generaciones futuras. De acuerdo con Richard Ebles en Alfred the Great, War, Kingship and Culture in Anglo-Saxon England, este periodo de prosperidad cultural y estabilidad política permitió a Inglaterra sentar las bases para su desarrollo futuro como una nación consolidada. El legado de Edgar el Pacífico es evidente en la estabilidad y cohesión del reino de Inglaterra durante y después de su reinado. Su habilidad para mantener el orden interno y fomentar la cultura estableció un modelo de gobernanza que perduraría y se desarrollaría en los siglos venideros. Edgar dejó un reino más fuerte y más unido, lo que permitió a sus sucesores enfrentar futuros desafíos con una base sólida. El trabajo de Edgar en la administración, la justicia y la cultura consolidó efectivamente el reino de Inglaterra, preparándolo para una era de crecimiento y desarrollo. Cierre. Y así concluimos nuestro viaje a través de la fascinante historia de cómo Inglaterra se consolidó como una nación poderosa y unificada. Desde la migración de los anglosajones hasta las reformas culturales y administrativas de Edgar el Pacífico, hemos explorado las claves que forjaron el reino de Inglaterra tal como lo conocemos hoy. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta historia y si tienes alguna pregunta o comentario. Deja tus inquietudes en la sección de comentarios abajo. Me encantaría leer tus pensamientos y responder a tus preguntas. Además, si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido futuro.